ver, no alcancé a escuchar bien, pero una vez más le dijo algo al cuerpo. Cerro Porteño, espaldas de Yaquet, la pelota precisa por parte del Topo Cáceres, convirtió en gol, aquí asistencia, Arzamendia adentro y en 2 minutos Cerro Porteño se pone 2-0. Entró Ruiz. Justamente en la zona de arriba de la cabeza. Se viene el tercer cambio, ¿verdad? Se viene el Conejo Benítez. Conejo va a ingresar, la pelota tocada hacia atrás, Miño juega sobre Spínola. Ahora la aquella de Adam en la primera etapa, gran tapada de Anthony. La de Adam desde el piso que sacó Anthony y el cabezazo de Víctor Gustavo Velázquez que pegó en el palo cuando Anthony solo acompañó con la mirada. Pelota abierta para Palau. Le quedó a Raúl. Raúl que la levanta para Ruiz. Bajó de cabeza. Gira a Edo. ¿Por quién, Conejo? Va a haber ovación porque se va a retirar el Rodrigo el centro. Se va a ir a Edo, me decías. Topo. Por eso decía, va a haber ovación porque se va a retirar. Conejo Benítez. El pase sobre Churil. De vuelta para Topo. Topo que juega para Rodrigo. Rodrigo que la levanta arriba para Ruiz. Ruiz que la va a buscar. Dávalos que la rechaza hacia un costado con violencia. Ovación para Ahora parece no importarle mucho eso, de demasiado. Ingresa con el número 8 Juan Argüello, le dijo adiós al partido Juan Vieira. Contra Capiatá, contra Capiatá jugó 90 minutos después de la jugada. Es lo que ha acontecido allí en esa jugada. Ahora, mención especial sin dudas para el trabajo también de Raúl Cáceres. Otra vez una conexión Rodrigo Rojas Cáceres. Le costó el arranque del partido, la precisión a Rodrigo Rojas, pero... Vieira, Sí. que tiró contra el techo. Justo eso iba a mencionar, se retiró muy nervioso, arrojó la botellita de agua por el banco de suplentes. Ah, ya. Y generó un impacto, eso el micrófono estaba cerca. Sí, así mismo. Conejo que va tocando, Marcos Cáceres que juega para Rodrigo Rojas. Cerro Porteño gana 2-0. Pase de Rodrigo para Ruiz, tiró, tapó el arquero Spínola. Gran pase de Rodrigo Rojas, parecía Spínola. No llegó a darle de pleno a esa pelota a Ruiz. Ahora, seguramente, Rubén, la idea primaria por parte de Cerro Porteño era utilizarlo a Ruiz con ese cambio para buscar otra cosa, romper líneas, acelerar. 2015, Raúl Cáceres en el 2016, pero ese año fue titular prácticamente en todos los partidos Carlos Bonet. Desde el 2017 casi continuamente juegan los dos juntos. Iba Ruiz sobre el costado izquierdo, toca para Conejo, busca el gol Conejo, tira, traba Miguel Yaquet. Valdés en el salto a Edo, habilita a Diego Churín. Churín y la salida para Cerro. Churín y la pausa. Le dio bien a Palau. Palau cambia de lado. Marcos Cáceres y la salida. Diego Rojas espera por el lado derecho Raúl Cáceres. La pelota para Marcelo Palau. El toque sobre la posición de Oscar Ruiz. Cerro Porteño lo liquidó en un pestañeo. El tiempo de los goles me recordó. Mucho sacrificio en todos. Entonces el cuerpo ya resiente, ¿no? esta gran tarea de Nacional de correr y además anímicamente golpeado por esos dos goles que rápidamente convirtió Cerro. Rodrigo va, toca la pelota sobre la posición. Va Rodrigo, le pegó en el palo. El remate sorpresivo de Rodrigo Rojas pegó en la cara interna del palo. Va al centro, al área de Ruiz. En la cara exterior del poste, en verdad pegó ese. Últimos 6 partidos, 2 tantos por partido. Va Churín, ataca para Cerro, Aedo espera, Churín, el centro para Ruiz. Ruiz giró, se cayó. Sale desde el fondo Dávalos, pero presiona y recupera Palau. Ofrecida por sus padres, por sus padrinos. Extraordinaria la fiesta. Un saludo para Bernardo y Antonia de Barbosa, para Federico Franco y Emilia Alfaro. Realmente éxitos, de mucha felicidad para ellos en este inicio tan importante de este proyecto. Ruiz que la va jugando para Arzamendia, para Ruiz, y Ruiz que mete el centro y llega Conejo, pico fuerte Conejo, Spínola.